Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Algunas cositas brevemente. Una de ellas es que eh, debo decir que a esta hora, en este momento, la unidad número 2 de la central termoeléctrica Punta Catalina, no la número 1, que tiene ya varios meses operando de manera regular, sino la número 2 que está en prueba, está en este momento aportando 320 megavatios al sistema eléctrico nacional interconectado, lo cual es importante, tomando en cuenta que una vez concluya ese periodo de pruebas, en cualquier momento entonces sería inaugurada esta planta con un aporte de más de, o de cerca de, o de alrededor de 700 megavatios para el sistema eléctrico nacional interconectado. Lo segundo es que es interesante conocer en detalle la decisión de la Iglesia Católica, que ha convertido a la iglesia de Santa Bárbara, donde se entiende que fue bautizado nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que fue recientemente remodelada, fue convertida catedral, ¿no?, en una segunda catedral en Santo Domingo, la Catedral Castrense. Catedral Castrense porque nosotros tenemos un concordato con Roma, con el Vaticano, y ese concordato establece que hay una diócesis castrense. Esa diócesis castrense es dirigida, de acuerdo con lo que establece el propio concordato, por el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, que es en este caso Monseñor Osoria. Entonces esa catedral castrense debe acoger a los representantes de la Iglesia Católica, que a su vez tienen rango militar, que son los capellanes. Pero me llamó la atención la referencia que hizo el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, en el sentido de que hay solamente 2 sacerdotes que pertenecen a la diócesis castrense en este momento, y que por eso se está trabajando para motivar a 6 de los seminaristas que están siendo preparados para el sacerdocio, preparar a 6 para que formen parte de la diócesis castrense, es decir, que pasen a ser también capellanes de la Iglesia Católica. Y también que destacaron el hecho de que ahora los cuerpos militares castrenses y la Policía Nacional tienen en la catedral castrense un escenario para poder desarrollar todas sus actividades de tipo religiosa, porque por mandato de el concordato, aunque nosotros tenemos una constitución que apoya la libertad de cultos, los militares y policías son católicos. O sea, son católicos, por eso tienen entonces también una diócesis castrense. Pero eso independientemente de la ideología que tengan los demás. Quiero hacer referencia a un discurso que pronunció el presidente Danilo Medina el pasado fin de semana en Santiago, una actividad de una asamblea, de las asambleas que realizó el Partido de la Liberación Dominicana de manera paralela durante el fin de semana en diferentes puntos del país, en el sur, en el este y en el Cibao. Y allí el presidente Danilo Medina pronunció un discurso que el periódico El Caribe hoy lo califica de avasallante, pero bueno, habló de política y habló también de algunos de sus logros. En el ámbito político, yo siempre he dicho que el presidente Danilo Medina a veces, o no a veces, le ocurre con frecuencia cuando está hablando para los miembros de su partido o para la militancia de su partido, como que se le olvida que es el presidente de la República, y entonces se torna más, tal vez asume un lenguaje más directo y más de que estoy hablando con los compañeros del partido y no que estoy hablando como jefe de Estado, y es una camisa que no puede quitarse. Entonces habla a veces con más sinceridad política al compañero o al militante de la que debería, tomando en cuenta que cuando habla la gente no lo está mirando como un discurso dirigido un discurso del político dirigido a los miembros de su partido, sino un discurso del presidente de la República, que asume entonces una condición nacional. Pero al principio de ese discurso, el presidente Danilo Medina hizo referencia a algunos de sus logros de los últimos años. Y es interesante porque, en efecto, yo he dicho aquí varias veces que el presidente tiene que tratar de hacer que no solo él, sino también los funcionarios que le han acompañado en su gestión eviten ruidos innecesarios, para que su gestión de 8 años, en este caso
7 años y tanto, no sea deslucida por asuntos pequeños, porque entonces la gente tiende a recordar lo más reciente o lo último y no a recordar todo lo que ha ocurrido durante una gestión gubernamental completa. Le pasó eso a Leonel Fernández incluso cuando salió del gobierno en el periodo 96-2000, y hoy día es cuando nosotros reconocemos que fue un gobierno bueno o tal vez el mejor gobierno que ha tenido el PLD según las evaluaciones que se han hecho, pero eso se debe a que en el gobierno del PRD 2000-2004 al PRD le fue mal, al PRD que hoy es el PRM en la gestión de Hipólito Mejía, y hubo una crisis. Si no hubiera habido esa crisis, ese gobierno se hubiera recordado como un gobierno malo. Porque en efecto, cuando se asumió el gobierno en el año 2000, acuérdense que se hizo una reforma de las empresas públicas y entonces la capitalización y la privatización fue criticado el gobierno porque esa privatización entonces provocó desempleo y que la situación salió de mal en peor. Pero todo eso se olvidó en el momento en que hubo una situación peor en los 4 años siguientes. Entonces la gente en el 2004 lo que quería era que Leonel volviera. Porque cuando Leonel entonces se entendía que el país estaba mejor. Entonces Danilo Medina tiene que tratar de evitar que se recuerden los aspectos negativos. Entonces hizo referencia a algunas cosas que ciertamente son dignas de destacar. El presidente hizo referencia al hecho de que en su gestión gubernamental se han construido 28,000 aulas y que en la historia de la República Dominicana hasta el año 2012 se habían construido poco más de 33,000. Es decir, que en 8 años se han construido 28,000, casi la totalidad de todo lo que se había construido en infraestructura escolar durante toda la historia de la República Dominicana. No sé si ese dato es cierto, pero eso fue lo que él dijo. Y dijo que hay 9,000 más que están en construcción. Es decir, que antes de terminar su gestión, posiblemente terminemos entonces con alrededor de 37,000 aulas construidas durante su gestión. Y eso es favorable. No quiero entrar en detalles sobre la referencia que hizo de que muchos se preguntaban de dónde iba a salir el dinero, porque esa parte de hablar de dónde sale el dinero para la construcción y para otras obras del gobierno, al presidente no le conviene mucho hablar de dónde sale el dinero, porque después le van a salir con el asunto del elevado endeudamiento. Y en efecto, el presidente Danilo Medina ha sido un presidente con una gestión brillante en cuanto a las transformaciones que ha introducido en el país en los últimos 8 años, pero se le va a pegar, porque lo tiene pegado, eso no se lo va a quitar nadie, que en su gestión gubernamental es la gestión en la que mayor endeudamiento público ha tenido el Estado, año por año, comparándolo con gobiernos anteriores. Y eso es inevitable. Las razones, bueno, se pueden explicar de 1,000,000 de formas y como quiera. Al final lo que se te pega es que fue cuando más se endeudó, a menos que el gobierno que venga lo supere. Pero es positivo eso. 28,000 aulas en 7 años y medio y 9,000 aulas en proceso de construcción. Un aspecto que tocó también el presidente Danilo Medina, que considero de mucha importancia, es el proceso de titularización de terrenos que están en manos principalmente de campesinos, de personas que viven en el campo. Y el presidente Medina dijo que cuando llegó al poder en el año 2012, había un registro de 14,000 títulos de propiedad y que en su gestión ya ha entregado 70,100 títulos de propiedad. Y eso tiene una importancia vital, porque entregarle un título de propiedad definitivo a un propietario de un predio, principalmente un predio agrícola, lo convierte en sujeto de crédito, lo convierte en un ente ya que puede tener un bien que le sirve de garantía para acceder a recursos para poder poner a producir esa tierra. Entonces, eso tiene un impacto social extraordinario, un impacto social importante, que no es algo que se ve como una obra de infraestructura, sino que es algo cuyo resultado se ve en la forma en que ese propietario de ese título administre esa propiedad para entonces ponerla a producir y traducirse eso en un mayor dinamismo económico, no solo para su familia, sino también para el entorno donde se desarrolla. Otro aspecto que tocó el presidente Danilo Medina es un aspecto que pocos gobernantes le han prestado atención, y hay que reconocer que al término de su gestión también va a ser de gran valoración, y es el de la construcción de nuevas infraestructuras carcelarias.
Se ha construido una nueva cárcel en San Luis, que antes era una especie de ruinas. Ya hemos visto en los medios de comunicación cómo va esa infraestructura. Se está construyendo, dijo él también, una nueva cárcel en San Cristóbal, otra nueva cárcel en San Juan. Y la más importante, que es la que va a sustituir la que conocemos como la penitenciaría de la Victoria, que es una cárcel que tiene ya muchos años, fue inaugurada en el gobierno de Trujillo y que está perdida en el hacinamiento, y entonces va a haber una cárcel moderna que va a tener una capacidad para 9.000 reclusos, y que precisamente esta semana hay una reunión de la Organización de Estados Americanos donde se ha estado analizando la infraestructura carcelaria en la región, y donde se ha salido a reducir también las inversiones que está haciendo el Estado en la construcción de nuevas cárceles. Eso no ha sido prioridad de gobiernos anteriores, a veces por razones que tienen que ver con las limitaciones propias de la economía, pero en todo caso, como quiera que sea, es un área donde hay que prestar atención, porque a pesar de que ahí es donde van los delincuentes, o ahí donde van los que son condenados por delitos que cometen, debemos reconocer que son seres humanos, que entonces deben estar recluidos en forma adecuada. Y otro aspecto al cual hizo referencia el presidente Danilo Medina en ese discurso, que estaba cargado también de aspectos políticos electorales, porque él lo utilizó para arengar a su militancia en procura de lograr un triunfo que él califica seguro, para las elecciones municipales que vienen. Y él entiende que en efecto su partido, o el Partido de la Liberación Dominicana, así que su partido va a sacar la mayor cantidad de alcaldes en las elecciones municipales que se aproximan. Eso puede contradecirse o no contradecirse, pero es interesante el hecho de que falta poco. Las elecciones son el 16 de febrero, faltan menos de 2 semanas, y entonces veremos el resultado, y así veremos entonces cuán acertada fue la posición política electoral de cada uno de los partidos y las estrategias desarrolladas por cada uno de los partidos para sacar o para lograr que ganen sus respectivos candidatos. Finalmente, la parte que quiero mencionar, que hizo referencia al presidente Danilo Medina y que tal vez va a detallar mucho mejor en su discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, que es el último discurso de rendición de cuentas, es el de la reducción de los niveles de pobreza en la República Dominicana, a los cuales yo he hecho referencia. La pobreza en la República Dominicana en los últimos 8 años se ha reducido de un 39% a un 22%. Y la pobreza rural, o sea, la pobreza en el campo, se ha reducido de un 48%, 49% a un 24%, es decir, se ha reducido a la mitad. La pobreza extrema en la República Dominicana ha bajado de un 9.9% a 2.8%. Esa reducción en los niveles de pobreza y mejoría de la calidad de vida de la gente, lograda en los últimos 8 años, ha sido avalada por organismos internacionales, lo cual indica que no se trata de una declaración política de parte del mandatario, sino de una situación de hecho, porque es una situación que ha sido comprobada por organismos no politizados, porque no son ni siquiera organismos de la República Dominicana. Hace bien el presidente en ir diciendo en cada una de sus participaciones qué ha hecho, para que no se olvide, para que no se quede en el aire, y para que los ruidos pequeños de sus últimos meses de gestión no opaquen sus logros de sus últimos años de gestión.